Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos los que ayudáis y sustentéis estos vídeos, es decir, mecenas, miembros del canal y por supuestísimo todos aquellos que os tragáis la publicidad en los vídeos. No me voy a cansar de decirlo, es una máxima y es una realidad, lo siento. A quien le guste, bien, y a quien no, también. Es gracias solamente a ellos, por los cuales este canal está subsistiendo o malviviendo, o vamos a llamarlo como queramos. Señoras y señores, una fragancia de Profumo Roma que vamos a atacar ya, justo después de este corte. También recuerdo que he hecho quitar... Me he quitado yo, mejor dicho, que he hecho quitar. Si no tengo editor, ojalá. Soy un muerto de hambre. Las intros ya desaparecen. Ya habéis visto que efectivamente lleva ya tiempo que no aparecen las intros. Y las outros se limitan a el faldón final. Ya está, se acabó lo que se daba. Señoras y señores, vamos a lo que vamos. Dulcis in Fondo de Profumo Roma. Claro que sí, de vez en cuando me cuesta trabajo acordarme de Profumo Roma, no sé por qué, es algo que no sé, hay algo extraño ahí. Bueno, es una fragancia de la que estoy rindiendo muy buena cuenta, es una fragancia que me parece súper agradable, no está tanto en mi zona de confort, que no os penséis que porque la lleve muy zumbada está en mi zona de confort, porque no, es una fragancia, me encanta, es adictiva, pero no es mi zona de confort. Lo que pasa es que... esto es de... voy a echarme un poco más. He hecho un poco más. Es adictiva, pero no es fácil. No es fácil, por lo menos para el Orgaz. ¿Por qué? Porque va cargada de vainilla. Pero es una vainilla que está muy rica. Pero es que si siempre estoy en la zona de confort, al final... ¿De confort? ¿He dicho confort? Bueno, en la zona de confort. No voy a estar siempre, porque también uno se cansa. Y no voy a estar siempre oliendo a mi limón, mi limonero, que cansado, ¿no? Entonces, de vez en cuando, digo, mira... apuesto por vainillas. Esta me ha salido muy bien. La verdad que esta apuesta de Profumo Roma me ha parecido estupenda. Me parecen los 98 euros mejor gastados también. Bueno, parte de los mejor 98 euros, que valen los 18 mililitros. Y la verdad es que me hacen disfrutar muchísimo. Bueno, pues Dulcis, voy a llamarla así, ¿vale? Dulcis es una fragancia que tiene el compendio justo de vainilla. Es una fragancia que es monstruito también, que supera las 10 horas, no es proyectona, sí que se va retrayendo, se va quedando hasta incluso podría entenderla como una fragancia moderada, pero llega a las 10 horas, esto cae en la ropa y te aguanta la existencia, y esto pues son puntos a favor de Dulcis. Bueno, pues vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, que se va a ir retrayendo, se queda en distancia corta, pues un palmico, cosica así, durante toda la vida y existencia, porque evidentemente cae en la ropica. Si vaporecéis algo en ropa, mejor que mejor, porque le vais a dar mucha más consistencia ahora de cara al verano. Vete a saber cuándo saldrá este vídeo, Dios mío de mi vida, porque todavía estoy sacando vídeos del verano pasado, así que veremos a ver. Madre mía, llevo un ritmo. En fin, que... por si acaso, a ver a qué estamos concretamente, voy a quitarme las gafas. Estamos a miércoles 26 del 2023. Veremos a ver cuándo sale esto. Igual sale mañana, me cruzo los cables y digo, venga, lo saco ya. Voy a ponerme un poco más al centro, por ejemplo. Bueno, es una fragancia... dejando las estelas, las proyecciones y todo esto, es una fragancia sport, no es una fragancia para ocasiones especiales, es una fragancia para vestir todo el día, es una fragancia que además puede usar un hombre y una mujer tranquilamente, sin ningún tipo de problema. No me gusta con traje, y además la encuentro, y no viene declarado, pero... está subida en ahumados. Yo la encuentro una fragancia ahumada. Cuando vamos entrando en la zona media y salimos de lo que es el confort cítrico con la naranja y el limón, es donde empiezo a sentir algo que no está declarado, que son ahumados. Y se ahuma. Y esto me gusta mucho porque yo soy muy amante de los ahumados. Me pirra, me vuelven todo loco. Y esta fragancia está ahumada. No sé si va muy bien porque pueda llevar incienso con toque ahumado, porque pueda llevar algún tipo de alquitrán de abedul, aunque sean trazas, pero es que está delicadamente ahumada. Yo, de verdad, la siento y la presiento así. Luego estaré equivocado de cabo a rabo, pero para mí esta Dulcis lleva un tonito ahumado muy auténtico. Además... hace precisamente que se pierda ese tono confitado que tiene la fragancia, porque la fragancia tiene, al igual que en Soriso, tiene también ese
tono confitado son fragancias confitadas, son fragancias de confitería, está claro, la que no huele a panetone huele a frambuesa y la que no huele a frambuesa huele a coco, ¿vale? Bueno, a coco el coco siempre está muy medido en esta casa. La verdad es que tengo ese toque ahumado que me parece que además la vuelve mucho más juguetona y que también me enmascara más la vainilla. Vuelvo a repetir, es una vainilla que es súper agradable, es una vainilla que ojalá todas las vainillas fueran o fuesen así, porque es fácil de llevar, no es una vainilla complicada. Pero toda esta confitería que se va formando y montando con el ahumado hace que se rompa ese rollo pesado. Es una fragancia que vais a sentir todo el tiempo, ¿eh? No os penséis que va a pasar desapercibida y que no la vais a notar, porque también la tenéis todo el tiempo. No es como Sorísima, que pasa... o Suavísima, que ya es todo sorry. Ya todo es así. No, Suavísima es... más sutil, es más aura, se nota, pero luego tienes vaivenes, la notas por tiempos y va jugándote más un rollo más confortable. Esto no, esto es, aquí estoy y me vas a oler todo el tiempo. Te fastidias, si no, no haberme comprado. ¿Vale? Dentro de esto, sí, la podemos entender como es moderada, tal, pero es un monstruito, ¿eh? Esto te aguanta un montonazo de horas y lo peor, no es, a ver, quiero que se me entienda, no es lo peor, o sea, es que es lo mejor por un lado, porque es que realmente eres consciente todo el tiempo de que la llevas puesta. Esto no es que, hoy la huelo a destellos, la huelo, no. Aquí estás sintiendo el perfume desde el principio hasta el final, hasta que no te duches, eres consciente, con lo cual... estas cosas a mí me gustan que vayan más que un ir y venir. No me gusta que sea un aquí estoy, porque si no me agobio muy mucho. Y por eso es el rollo, aparte de la vainilla, por el cual me hace salirme de la zona de confort. A pesar de que me encanta. Si no, mirad lo que me queda ya, pero no la voy a comprar, ¿eh? También lo estoy diciendo, esto también lo digo. No es una fragancia que me invite a que me gaste la pasta, ¿vale? La tengo, la estoy gastando porque me gusta, pero no me invita a gastarme la pasta. Tenerlo más claro que el agua. Esta fue de los primeros que también me compré, de los primeros viales de 18. Es de los primeros, por eso también está más bajo, pero también es que estoy zumbándole. Bueno, pues yo creo que poquitas cosas más. Las versatilidades en cuanto a la época del año me gusta mucho, pues la verdad es que me gusta para primavera, me gusta para invierno, para verano quizás se ponga un poco cargante y empachosa, pero también podéis intentarlo y si a vosotros os llama la atención ponerosla en verano, pues os la ponéis en verano, pero yo creo que en primavera con frío y en un invierno también fresquito es donde realmente se va a lucir esta fragancia. Con calores creo que va a ser demasiado atómica, pero no para la gente que te rodea, sino para ti mismo. Creo que se te va a poner demasiado pesadica. A mí se me pone pesada con calor. De hecho, me voy a duchar cuando salga de aquí, pero ya mismo cagando leches, porque tengo que... no me apetece hoy. He hecho el vídeo, pero y la llevo puesta y no me apetece hoy. O sea que cuando termine el vídeo, evidentemente me la voy a coger y me voy a duchar y voy a ir limpico ya de fragancias, porque tengo que hacer otra serie de fragancias mañana y tengo que estar lo más limpio posible, porque si no la nariz se me va a botargar demasiado y no se trata de eso. Bueno, pues dicho lo dicho, señoricos, es sport, la podéis utilizar cuando salgáis del gimnasio, la podéis utilizar también vestidos de sport, que es ahí donde se va a lucir. Con un traje esto no se luce. Puede quedar hasta incluso con un tono ligeramente ordinario. O sea, yo creo que de este tipo de fragancias con traje, los hombretones con traje deben de huir. Esto es más para vestir, pues, pantalones cortos, tejanos, es más así, chaquetas de cuero, rollo motero. Aquí sí, a pesar de que es dulce, es dulzona, creo que realmente es ahí donde se van a decir y dan el do de pecho ahí a tope. Señoras y señores, poquitas cosas más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Me despido dándoos las gracias y recordando que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Auf Wiedersehen.